descubrir la pólvora para mí, ¿no? O sea, fue como, madre mía, del amor hermoso, esto es lo que yo necesitaba para mis pensamientos de filosofía política, que yo no tenía ni idea de cómo organizar. Tú no tienes mucho poder de negociación, no vas a ser capaz de negociar con el poder político. ¿Cómo tienes poder de negociación? Teniendo tu patrimonio en un activo que él no te puede quitar. Bueno, bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin. El invitado de hoy es Álvaro de María, autor de la filosofía Bitcoin y profesor en UCEMA, además de ser socio en BTC Consulting. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar por aquí. Bueno, me gustaría primero que, después de esta breve introducción, que te definieras tú mismo. ¿Quién eres? No, nada fácil. Siempre es complicado hacer este tipo de cosas porque, bueno, al final, pues, ¿qué soy? Pues alguien que se ha dedicado a estudiar durante muchísimo tiempo y que encontró en Bitcoin pues una solución a un montón de problemas teóricos a los que yo llevaba dando vueltas años y que me han abierto pues un campo entero nuevo, ¿no? Y básicamente lo que he hecho ha sido escribir un librito para plasmar esto que a mí se me había ordenado en la cabeza y ahora pues estamos abriendo un montón de cosas y vamos, tal y como ha tenido el éxito del libro, que es la filosofía de Bitcoin, pues yo creo que ha gustado bastante. Entonces, que a mucha gente le ha pasado lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Que ha reproducido este explotar la cabeza de mucha gente y es una sensación muy generalizada y a mí yo encantado, vamos. Sobre todo si anima mucho a la reflexión, a leer, que nunca está de más, y a seguir profundizando en Bitcoin, ¿no? Que es una auténtica locura y no se acaba nunca. Qué bueno. ¿Cómo fue este proceso de empezar este libro? ¿Cómo te enteraste primero sobre Bitcoin y dijiste, voy a escribir un libro? Pues mira, yo estudié Derecho y Filosofía y después hice un máster en Auditoría y Contabilidad Superior. Pero yo también a la vez era investigador en la Universidad Complutense de Madrid en Teoría del Estado, en Filosofía del Derecho principalmente, ¿no? Y después, pues yo iba a positar inspector de entidades de crédito del Banco de España, es decir, que siempre todos los temas monetarios, desde el segundo de carrera más o menos, me interesaron muchísimo, entonces siempre estuve estudiando estos temas. Con Bitcoin empecé a mirarlo como en 2016, una cosa así, pero por curiosidad teórica, o sea, a mí siempre ha sido lo que más me ha interesado, ¿no? Y todo el rollo tecnológico me distrajo mucho, ¿no? Porque el enfocar Bitcoin desde un punto de vista tecnológico te da a entender como que al ser la primera tecnología vendrá otra después que será mejor, ¿no? Y esto es el error en el que yo creo que están inmersos un montón de gente, ¿no? Tanto por la parte del blockchainismo como por la parte de cripto, ¿no? Primero es que Bitcoin no presenta ninguna novedad en el ámbito criptográfico, o sea, esa criptografía de los 80 prácticamente, ¿no? Y tampoco es que blockchain sea una revolución muy grande. Lo que es una revolución es cómo se integra blockchain dentro de Bitcoin, ¿no? Dentro de todo el sistema de incentivos completo. Por eso lo podemos hablar después más. Entonces, a mí todo este tema tecnológico me aturdió mucho y yo pues deseché Bitcoin y me empecé a centrar en otro tipo de cuestiones, pues más de filosofía política, que me gustan a mí mucho y demás. Pero después, pues yo sigo mucho a Emérito Quintana, entonces hizo un programa que es el Halving, que es muy bueno, con Manuel Polavieja y Adolfo Contreras. Entonces ese programa para mí fue el que me hizo clic, porque todas las ideas que yo ya tenía durante mucho tiempo asentadas que me encajaron. Pues se trataba de ver cómo podía yo reordenar todo. Y empecé un proceso de completa locura de estudio de todo lo relacionado con Bitcoin durante mucho tiempo, durante un año y medio, una cosa así, sin exagerar, 6-8 horas al día. O sea, se convirtió en una cosa completamente obsesiva. Y después de todo ese proceso, pues dije, pues voy a escribirlo y lo escribí en una semana. Entonces, y eso es la filosofía de Bitcoin, ¿no? Qué bueno. Y ya está, básicamente. Antes de hablar sobre Bitcoin, me gustaría empezar hablando de dinero. Te debo decir una frase que es que el dinero no corrompe, sino que delata. ¿Qué significa esto? Exacto, básicamente nosotros tenemos como una concepción de que el poder corrompe, ¿no? Esta es la frase célebre de Lord Acton de el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Yo creo que no, que el poder delata. Es decir, el poder lo único que hace es magnificar lo que es uno ya per se, ¿no?
Entonces, pues una persona virtuosa, aunque tenga poder, pues, en principio no tiene por qué corromperse de ninguna manera, ¿no? Y lo mismo pasa con el dinero. Son medios y se pueden utilizar para el bien, no se pueden utilizar para el mal, ¿no? En función de cómo sea uno, pues así se verá cuando tenga medios para llevar a cabo lo que pueda hacer, ¿no? Vale, ¿y por qué es importante, que esto haces hincapié en el libro además, por qué es importante distinguir Bitcoin y cripto, ¿no? Parece que ahora mismo es la misma, son términos que se intercambian habitualmente y parece que Bitcoin se le asocia a todo tipo de proyectos que a lo mejor no tienen nada que ver, ¿no? ¿Por qué es importante distinguir eso? Bitcoin no tiene absolutamente nada que ver por su naturaleza con el resto de criptomonedas, ¿no? ¿Por qué? Porque Bitcoin es un activo real. Esto es una cosa bastante difícil de entender. Bitcoin es una cosa. El resto son promesas de empresas o una serie de activos financieros cuyo valor depende de lo que esas empresas te permitan hacer con ellos, o te prometan o las expectativas que te generen, ¿no? Frente a Bitcoin, que Bitcoin es un activo real porque es un activo que no depende de terceros, es un activo digital escaso que no depende de terceros. Y esto lo convierte en muy interesante porque precisamente lo que va a mirar la gente son sus propiedades. Es decir, como no depende de terceros, no se puede manipular, ¿no? Y lo que vamos a atender ahí son a sus propiedades, a sus cualidades, no a las expectativas de qué voy a poder hacer con él en el futuro en base a esta empresa o otro, ¿no? No hay ninguna empresa detrás, no hay ninguna fundación detrás, no hay nada detrás, ¿no? Entonces, cuando se comprende esto de forma adecuada, te das cuenta de que meter todo en el mismo saco es como meter el oro y la arena de la playa en el mismo saco, ¿no? Es una salvajada porque no tiene absolutamente nada que ver. Y que conste que yo no soy, es decir, que pueda haber criptomonedas que tengan utilidad, porque los activos financieros tienen utilidad, pero hay que separarlo taxativamente, porque es que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, ¿no? Aunque pueda parecerlo en un principio, sus naturalezas son radicalmente opuestas. Ujú. ¿Y por qué dices, esto sí que me choca un poco más, por qué dices que Bitcoin no es un medio de pago bueno? Bien, lo primero es que hay que pensar que las funciones habituales que se atribuyen al dinero no tienen por qué ser así, ¿no? Es decir, normalmente cuando hablamos del dinero hablamos de las tres funciones principales, que son unidad de cuenta, reserva de valor y ser un Medio medio de de pago pago. generalmente aceptado, ¿no? Yo creo que tiene mucho más sentido entender el dinero como riqueza líquida, ¿no? Es decir, como algo que tiene mucha liquidez. Y dentro de la liquidez podemos ver varias perspectivas, la liquidez intratemporal y la liquidez intertemporal. Es decir, la liquidez intratemporal es la del corto tiempo, ¿no? El corto plazo, y la liquidez intertemporal es la del medio y largo plazo, ¿no? Entonces, si vemos esta perspectiva Bitcoin, pues efectivamente su liquidez intratemporal, es decir, en periodos cortos de tiempo, es muy mala. ¿Por qué? Por la volatilidad. Es decir, si tú pierdes mucho poder adquisitivo en periodos cortos de tiempo, te va a hacer ser muy mal activo como medio de pago, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un comercio que va justo a final de mes, ¿no? Y ahí decide aceptar pagos en Bitcoin, ¿no? Y por la volatilidad pues cae un 50% y al día siguiente o las semanas siguientes pues no puede hacer frente a todos esos compromisos que tenía adeudados, ¿no? Ujú. Pues este tipo de, como Bitcoin es inherentemente volátil, como además comentaba en su artículo Fernando Nieto, ¿no? Porque tiene una oferta fija, entonces una oferta fija con una demanda volátil, como el precio de cualquier mercancía se determina por la oferta y por la demanda, va a hacer que el activo siga siendo volátil. Pues yo eso creo que hace muy mal medio de pago y eso no es malo, quiero decir, es que ser medio de pago realmente no confiere mucho valor a un activo. Pensemos que los bolívares o los pesos son medios de pago, ¿no? Los pesos argentinos, yo creo que la gente no tiene mucho interés en que dicen, sí, son medios de pago, bueno, vale, pero eso sirve de algo para su revalorización, absolutamente para nada, ¿no? O sea, la gente en Argentina lo que atesora son dólares. Entonces, y da igual, y cuanto más sube el precio, más dólares compran, y cuanto más lo prohíben, más dólares compran, ¿no? Es decir, que al final las funciones son radicalmente distintas. Entonces, Bitcoin lo que tiene sentido es entenderlo, si lo queremos entender como dinero, como riqueza líquida al portador. Esto yo creo que es lo más importante. Yo creo que en el white paper se malentiende. Yo he hecho en mis clases, pues trato de enseñar esto, ¿no? El término cash, cuando se habla de cash, hay que entenderlo como riqueza, o sea, como riqueza al portador.
como metálico en el sentido clásico del término, no como, o sea, en el sentido de riqueza que tenemos con nosotros, no como medio de pago, o no como el dinero que llevamos para pagar un café, ¿no? Mm. Sino como la riqueza que atesoramos con nosotros, pues, como esa caja fuerte que tiene la gente en su casa con oro o con cosas de ese estilo, pues en ese sentido, la riqueza que llevamos con nosotros, que tenemos Ujú. a total disposición. Y es desde ahí donde Bitcoin yo creo que presenta mejoras frente a todas sus alternativas. Porque, o sea, entonces, por lo que he entendido, piensas que la volatilidad va a seguir ahí siempre. Sí, 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 pero además, quiero decir, el argumento es relativamente, pues si Sen- tiene una cuota fija si la demanda es volátil, pues Hay una volatilidad, ¿no? Existente que es real y en cambio un suministro fijo. Pero eso no quiere decir que en un futuro esa volatilidad en la demanda siga estando ahí. O sea, a mayor escala habrá menos volatilidad en esa demanda, ¿no? Será más estable. bueno, al final los bienes dinerarios, pues su demanda va a depender mucho de la situación económica, ¿no? Y como Bitcoin es un activo global, pues su demanda siempre va a ser variable, porque que se demandará más en unos sitios que en otros, se demandará más en unos momentos que en otros. Por Sí. ejemplo, ante situaciones de incertidumbre, pues en principio se debería demandar más, ¿no? Para periodos largos de tiempo. Entonces, yo veo muy complicado que una demanda de un activo cuya finalidad es preservar valor en periodos largos de tiempo y prestar servicios de liquidez en estos periodos largos de tiempo sea estable, ¿no? Porque Mm. no tiene ningún tipo de sentido la estabilidad desde ahí, ¿no? Pero no tendría sentido que si Bitcoin llega a un mercado de 100 trillones, pues que Elon Musk compre 1.000 millones o no, va a afectar mucho menos al precio. O sea, y así al final, con ese volumen y esa escala, la volatilidad entiendo que será siempre menor. Es que como el precio se fija en el margen, al final da un poco igual, ¿no? Porque se trata de que haya gente que quiera comprar cuando se esté vendiendo de forma generalizada, las unidades marginales, ¿no? Entonces, el precio no se moverá tanto por el volumen, o sea, que sí, probablemente una actividad de lo más sea completamente relevante, como ya lo ha sido que lo haya vendido, ¿no? Bueno, no, Eh, pero ha vendido y se calcula por las fechas en las que lo ha vendido que ha sido esta bajada de 30.000 a 20.000, ha sido, entre otras cosas, o sea, coinciden las fechas de venta con las bajadas de precio. Sí, bueno, tenemos una inundación del mercado completamente, ¿no? Sí, también. Por muchos motivos, ¿no? Por otros sitios centralizados que han tenido se han visto forzados a vender también, por Sí. problemas de liquidez, por Terra, por un montón de cuestiones, ¿no? Pero al final, aunque esto haya sido, lo que no ha provocado una caída del precio ha sido el anuncio. Es decir, que esto, al Ya. igual que la subida del precio sí que se notó mucho en el anuncio, aunque ya había comprado previamente, ya cada vez es menos relevante la opinión de terceros, ¿no? Entonces yo creo que esto siempre es bueno, pero con la volatilidad, como se fija en el margen, va a depender de los últimos compradores y de los y siempre va a estar fijándose ese precio ahí. Entonces yo creo que en cuanto caiga la demanda de forma significativa, también lo hará el precio. En cuanto suba la demanda de forma rápida y fuerte, también lo hará el precio. Y eso es lo Mm, que yo creo que va a ser muy difícil que se estabilice. ya. Y entonces, ¿cómo sería el medio de pago en un mundo de Bitcoin? Pues yo creo que tiene bastante sentido pensar en términos de un stablecoin más, bueno, a lo mejor puede ser como Tether, pero si el dólar se va al garete, pues una que trate de ser con confianza minimizada, ¿no? Que es lo que aporta Bitcoin. Yo creo que es lo que tendría sentido, ¿no? Porque tú para el cálculo económico necesitas estabilidad y para las reservas de valor necesitas revalorización. Así que tiene sentido tener un activo, o sea, tiene sentido especializar las funciones que históricamente hemos atribuido al dinero, ¿no? Es decir, no tiene por qué, o sea, no tiene demasiado sentido. Las propiedades que son buenas para ser medio de pago no son buenas para ser una revalorización en periodo largo de tiempo. Por eso el fiat, por ejemplo, es muy buen medio de pago, pero es un pésimo medio de ahorro. Tiene una devaluación constante, así que no tiene sentido atesorar grandes saldos de tesorería para el largo plazo en fiat, ¿no? Sin embargo, pues el oro ha mantenido más o menos el poder adquisitivo, pero lo que nos interesa es la revalorización. Entonces, un activo con oferta fija, de hecho, llegará un momento en que incluso sea deflacionario, ¿no? Porque se van a perder más Bitcoin por errores de custodia de los que se generen. Pues claro, es el activo perfecto para la revalorización. Con una demanda creciente y una oferta decreciente, pues estamos hablando de un activo que tiende a crecer en el tiempo, ¿no? Sí.
Pero bueno, al argumento de la volatilidad, siempre el comentario es que un Bitcoin siempre será un Bitcoin, ¿no? Independientemente, y que Bitcoin solo es volátil con respecto al dólar. ¿Qué te parece este argumento o te parece válido? Bueno, a mí me parece que la volatilidad es frente a otro tipo de mercancías, ¿no? Es decir, si tú puedes comprar siempre los mismos bienes con esa clase de activos, pues estamos hablando de un activo que no es volátil. Sí, Si yo puedo pagar mis facturas a final de mes, puedo, dentro de mis cálculos, quiero decir, con lo que tenía atesorado al principio de mes, pues estamos hablando que la volatilidad es muy baja. Probablemente con Bitcoin eso no se pueda hacer de esa manera, ¿no? Aunque sí que va a permitir hacer un cálculo económico que no estaba permitido hacer antes, ¿no? Porque cuando solo tienes fiat, solo puedes hacer cálculos económicos dentro de fiat. No tienes otra vara de medir. Lo que nos permite Bitcoin ser un activo global que no depende de terceros es tener una vara de medir económicamente lo que nos cuesta o nos deja de costar funcionar con fiat, ¿no? Es una vara de medir completa que a mí me parece extraordinariamente valiosa porque nunca habíamos tenido una forma de salirnos económicamente del Estado, ¿no? Y ahora sí. Entonces nos permitirá comprobar lo que nos cuesta. Es decir, habrá gente que viva ya directamente en Bitcoin y empieza a comprobar si le sale a cuenta o no, y esos serán los que terminen arrastrando al resto. sí. Pero al final, si tú pudieras tener todo tu dinero en Bitcoin, lo tendrías, ¿no? La única razón por la que tienes euros es porque es necesario para tu día a día. Al igual que si yo vivo en África, puedo usar la moneda local para mi negocio local, pero si puedo tener la mayoría de mi dinero en euros, lo tendría en euros, porque va a mantener su valor mejor en el tiempo, ¿no? No, no sería lo lógico para una persona que valore Bitcoin como dinero fuerte, que tuviera todo su dinero en Bitcoin y por lo tanto lo usara de pago, porque al final el coste de oportunidad de la volatilidad de tener un porcentaje de mi dinero, digamos un 20% en dinero fiat, en euros, el coste de oportunidad de no tener ese dinero en Bitcoin, yo creo que supera a la posible volatilidad del día a día. Exacto, ¿no? Yo creo que una parte muy significativa de la población que viva en Bitcoin va a realizar, le da igual convertirlo o no convertirlo, ¿no? Si tienes todo tu patrimonio en Bitcoin, yo de hecho, por ejemplo, pues mucha gente me ha querido pagar mi libro en Bitcoin, yo no lo puedo hacer porque la editorial no ha aceptado los pagos en Bitcoin, ¿no? No puedo hacer nada ahí. Pero efectivamente, yo cuando hablo de medio de pago, estoy hablando de medio de pago generalmente empleado, ¿no? Es decir, yo creo que, fíjate, lo que te voy a decir, que es que yo creo que sí que Bitcoin va a ser un medio de pago generalmente aceptado. Es decir, que sí vas a poder ir a cualquier sitio y pagar en Bitcoin, ¿no? Porque van a tener una pasarela de pago que se convierte automáticamente a fiat y les va a dar exactamente igual. Y lo que no quieren es perder ventas. Entonces van a estar encantados de aceptar. Y los bitcoiners van a estar, no, como les da exactamente igual convertirlo a fiat, si tienen el 100% de su patrimonio ahí o el 90%, para pagar, pues están encantados de poder pagar directamente. Entonces, yo creo que por esto va a ser muy aceptado. Lo que yo niego es que vaya a ser generalmente empleado. Es decir, esto lo podrán utilizar aquellas personas que que vivan en Bitcoin, ¿no? Pero mucha gente no va a vivir en Bitcoin, simplemente va a tener un activo de reserva de valor, ¿no? A mí me hace mucha gracia por eso yo soy muy crítico cuando dicen, no, pero es que alguien de tu alrededor está utilizando Bitcoin para pagar. Digo yo, no, es que la gente lo está utilizando para atesorar riqueza en el largo plazo. Bitcoin sí que está siendo utilizado, está siendo utilizadísimo, vamos, por la inmensa mayoría de sus usuarios, de hecho. Está siendo Claro, utilizado la función que tiene sentido utilizar. claro. Sí, o sea, tampoco quiero alargar más este punto, pero sí, pero efectivamente, si yo considero Bitcoin como la mejor reserva de valor posible, quiero tener la máxima cantidad de mis activos ahí. O sea, por lo tanto, quiero tener el 100% de mis activos en eso. Y si es así, mi único método de pago va a ser el euro. O sea, ¿por qué tendría euros pudiendo tener Bitcoin? Si es globalmente aceptado. O sea, solo tendría euros porque necesito tenerlos. Bueno, yo diría que tendría sentido tener en euros el cálculo que tú hagas de necesidades de liquidez en el corto plazo. Porque Claro, vale, vale, sí. eso a mi juicio es lo que tiene más sentido, ¿no? Pero Exacto, vale, sí, eso totalmente, sí, es decir, que yo pueda hacer frente, o sea, que la volatilidad no me coma mi propio Bitcoin, ¿no? exacto, vale, de acuerdo. Bueno, pasando al tema de gobiernos, ¿cómo es posible? O sea, ahora se habla y se lleva mucho tiempo hablando de los CBDCs, ¿no? Los stablecoins de los gobiernos, de los bancos centrales. Eh,
¿Cómo es posible que sigan sin ver el valor de Bitcoin y que eso nunca va a competir con Bitcoin? ¿Por qué van tan atrás? ¿Crees que es a propósito? ¿Crees que es para apuntarse a la ola de toda esta innovación tecnológica? ¿Por qué esta ignorancia sobre el tema? Yo tengo un meme que me gusta mucho, que es que hace falta un doctorado en economía para no entender Bitcoin. O que los economistas son los que peor entienden Bitcoin de todos, ¿no? Ujú. Porque creo que van precisamente con una serie de prejuicios que les impiden entender el alcance de esto. Yo cada vez que explico Bitcoin sigo pensando en lo brutal que es, lo salvaje que es, todos los cambios que implica, ¿no? Pero si te fijas, casi todo el mundo que acaba cayendo por la madriguera no suelen ser ningún economista. Los economistas, la inmensa mayoría, tienen una serie de prejuicios que les impiden completamente abordarlo. Entonces suelen ser ingenieros informáticos, ingenieros industriales, filósofos, de todo, tienes de todo. Dentro de Bitcoin tienes de todo. Arquitectos, claro. Lo que no tienes es economistas. Sí, hay muy pocos economistas que estén dentro de Bitcoin porque yo creo que son los que peor lo entienden de todo. Entonces yo Ujú. creo que hay muy poca mala fe, porque yo de hecho hablo tanto con políticos como con banqueros, como con gente del sector y no lo entienden. Es decir, que no es una cuestión de mala fe. Es una cuestión de no le han dedicado el tiempo porque no lo consideran relevante. Como además tienen mucho el sesgo tecnológico, todavía se creen que lo relevante es blockchain. Entonces, ellos simplemente pues, tratan de replicar una serie de propiedades en blockchain y ya está. No entienden que se ha creado un activo digital escaso, no dependiente de terceros y por tanto incensurable, inconfiscable. Esto es una cosa que ellos son incapaces de comprender. De hecho, toda su mentalidad es como es rastreable, va a ser completamente controlable. Entonces, Bueno, yo creo que como no han entendido esto, no han entendido de qué va la película. Entonces se van a ver que no tiene mucho sentido, porque además las stablecoins en principio, o sea, que cuando los stablecoins se están refiriendo a las monedas digitales de los bancos centrales, y van a ir en su propia contra, porque van a debilitar mucho la credibilidad en el sistema financiero tradicional, incluso a la propia banca la pueden debilitar muchísimo. ujú. Sí, muy interesante. No sé si habrás leído un artículo de un bitcoiner que es anónimo, se llama Croesus, como Craso en inglés, em, y habla precisamente de esto. O sea, ¿por qué la élite financiera está tan en contra de Bitcoin? Y es un artículo muy bien escrito, te lo voy a pasar si no lo has leído ya. Bueno, también te voy a decir que dices que España está pasando ahora por un proceso de argentinización, ¿no? Cada vez nos vamos a empobrecer poco a poco. ¿A qué se debe esto? ¿Y qué puede hacer el ciudadano medio para defenderse con esto? Bueno, sí, aparte de Bitcoin o bueno, con Bitcoin. A ver, yo lo veo muy complicado el escenario macroeconómico de España. ¿Por qué? Porque tiene problemas por todos lados. Entonces veo una solución muy difícil, ¿no? Entonces creo que el camino que vamos a seguir es el que hemos mantenido desde hace años, ¿no? Que es el empobrecimiento. Eh, ¿Quién tiene sentido que tenga deuda? ¿O quién tiene sentido que pueda endeudarse? Pues la gente joven que en el momento de iniciar su vida no tiene capital para iniciar sus proyectos vitales, pero a lo largo de toda su vida va a poder amortizar esa deuda a largo plazo por la producción, por la productividad que tiene y que va a generar, ¿no? ¿Qué sentido tiene que un país como España, completamente envejecido, con una demografía como la que tiene, tenga unos niveles de deuda tan descomunales, ¿no? Mm. Entonces, podemos entrar también a ver el tema de la deuda pública o el tema de la inflación, ¿no? Que ya son también bastante graves y yo creo que se van a agravar todavía más. Es decir, la gente que cree que la recesión puede controlar la inflación, yo creo que se les ha olvidado repasar unas cuantas de las hiperinflaciones, porque precisamente las recesiones en esos países no han provocado una caída de la inflación, sino han provocado la hiperinflación. Entonces, cuando se argumenta que precisamente una recesión puede ayudar a controlar la inflación, yo creo que no se entiende que también afecta a la demanda de dinero, todo este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo pues España va a tener muchas dificultades para financiarse en los mercados, ¿no? Ya nos ha dado Europa básicamente un ultimátum hasta 2024 y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo lo veo realmente complicado con un país como España, donde la demografía no para de caer, es decir, que cada vez se envejece más y cada vez nace menos gente, donde mantenemos una productividad igual de hace 20 años, o incluso menor en muchos campos, que vaya a ser capaz de hacer frente a sus pagos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un escenario macroeconómico que va a obligar a subir los tipos de interés, sí o sí, de la deuda pública,
Y si suben los tipos de interés de la deuda pública, pues España tiene unas dificultades enormes para hacer frente al pago de los intereses, ¿no? Y si no puede pagar los intereses, pues tiene todavía más intereses adicionales y si no puede hacer frente al pago, pues no le refinanciarán la deuda y le exigirán el pago del principal. Entonces, este básicamente es la situación actual, donde además los bancos centrales, si en algún momento quieren controlar la inflación, que yo dudo mucho que los bancos centrales, especialmente el Banco Central Europeo, quiera controlar la inflación, pues vamos a ver cómo tienen que vender deuda pública, ¿no? Y esto todavía va a tirar más el precio de la deuda. Entonces, yo creo que este escenario es el que va a convertir a España básicamente en un país donde se trabaje para hacer frente a los gastos del Estado. Entonces, los ciudadanos van a trabajar cada vez más y van a vivir para pagar los gastos del Estado, tanto de su deuda como de sus pensiones, porque estamos hablando de cada vez hay más pensionistas, como gastos de funcionarios, de administración y de burocracia. Entonces, intereses de deuda más pensiones, yo lo veo realmente complicado, sobre todo en un entorno de inflación. ¿Por qué? Porque como se actualizan las pensiones al IPC, pues van a lastrar la economía entera. Y como yo creo que es muy difícil que algún partido haga frente a 14 millones de votantes, pues yo creo que estamos condenados un poco, tanto por el Banco Central Europeo como por el Estado español, a sufrir un empobrecimiento generalizado durante los próximos años. O sea, si tú fueras presidente mañana, ¿crees que hay políticas que podrías tomar para paliar estas consecuencias o son inevitables en este punto? Bueno, yo creo que ya es inevitable pasar por esta situación, ¿no? Sobre todo porque es casi imposible hacer frente, pues eso, a 14 millones de votantes. Yeah. Entonces, yo creo que España ya tiene un poco la situación, no sé qué decir, que es como si has estado fumando, has estado bebiendo, has estado comiendo fatal durante muchísimo tiempo y luego te aparece un cáncer. Y dices, bueno, si tú fueses ahora médico, ¿qué te autoaplicarías a ti mismo? Pues mira, es que me toca sufrir las consecuencias de mis malas decisiones en el pasado. Y Sí. aunque pueda empezar a cambiarlo ahora y a mejorarlo ahora de cara al futuro, pero lo tengo complicado. Puedo salir bien, ¿eh? Es decir, pues a lo mejor consigo un tratamiento de lo que sea y me puedo ir recuperando poco a poco, como he cambiado esos hábitos, pues en el futuro me puedo recuperar, pero me va a tocar pasarlo mal, porque no he hecho bien los deberes, no he hecho bien las cosas. Ya tenemos a 17 millones de personas prácticamente en España que dependen sus ingresos del Estado. Entonces, pues nada, a ver qué hacemos. ¿Esta es la crisis de Estado y crisis de autoridad de la que hablas en el libro? En parte sí. Claro, cuando estamos hablando de que el Estado no puede cumplir sus promesas, pues estamos hablando de una crisis de autoridad, ¿no? De legitimidad para sus ciudadanos. Porque además la vamos a ver en varios aspectos. Tengo un artículo, yo también escribo en el Instituto Juan de Mariana y allí tengo un artículo tengo dos, que se llaman Bitcoin y la crisis de autoridad del Estado, ¿no? Y analizo las 5 fracturas de la autoridad del Estado. La primera es la seguridad patrimonial, es decir, cualquier gobierno a lo largo de la historia siempre ha tenido que garantizar las haciendas a sus ciudadanos. Esa es una de las funciones esenciales de los gobiernos, permitir que los patrimonios de sus ciudadanos se mantengan. Si no, los ciudadanos dicen, oye, me cabreo y la ligo, ¿no? Entonces, lo que pasa ahora es que la seguridad patrimonial con el Estado está garantizada la inseguridad. Es decir, ya no tienes ningún tipo de seguridad sobre tu patrimonio, porque a mí esto lo vi muy claro cuando se hizo muy viral un vídeo de unos abuelitos que tenían su casa comprada y la necesitaban y se la habían ocupado. Estaba diciendo, pero ¿por qué a mí, si yo he estado toda mi vida pagando impuestos, tal, por qué no puedo hacer nada el Estado, el sistema, tal, no sé cómo? Entonces, claro, ahí te das cuenta de que para una parte cada vez mayor de la sociedad, el Estado ya no cumple una de sus funciones esenciales, que es la de la seguridad patrimonial. Pues que además tiene más problemas, ¿no? Porque el ámbito del ciberespacio pues, plantea límites completos a su soberanía y límites a su soberanía significa que ni la legislación, por mucha que haga, se va a poder ejecutar, incluso que va a tener problemas para hacer justicia, ¿no? Pensemos que la inmensa mayoría de los delitos informáticos ya ni siquiera se resuelven, ¿no? Estamos hablando de que, según datos de la Guardia Civil, el 99,5% de los delitos informáticos no se resuelven. Si esto cada vez tiene más importancia económica y social, estamos hablando de una inseguridad y una indefensión de los ciudadanos brutal, ¿no? De hecho, yo mismo hace poco he sufrido un hackeo de mi tarjeta bancaria, entonces te das cuenta de que me han robado muy poco, pero por 40 euros no te vas a poner a hacer una denuncia, a montar a un funcionario, a perseguir el delito, ¿no? Pues claro, en el momento en el que roban 40 euros a 10.000 personas, pues ellos encantadísimos, ¿no?
Todo esto yo creo que se va a ir incrementando, se va a ir incrementando, se va a ir incrementando y va a ir produciendo todavía más lastre, ¿no? Pero es que además Bitcoin también va a permitir cierto cambio en las relaciones de poder entre los ciudadanos y el Estado, ¿no? Evidentemente ahora mismo no, pero yo creo que en el largo plazo sí. Y adicionalmente tienes el problema de que para cada vez más capas de la población, pues los medios de comunicación tradicionales ya no sirven, ¿no? Ya no los ven. Yo, por ejemplo, tengo 27 años y llevo 7 años en ver la televisión. Entonces, mis fuentes de información es Internet principalmente. Yo no sé qué relato oficial está circulando por ahí. Cuando me llega es como, a mí esto me parece muy filtrado. Yo creo que esto también en el medio y largo plazo vamos a ver cómo provoca una escisión entre generaciones completas. Que ya la ha empezado a provocar alguna manera. Pero esas generaciones jóvenes todavía no tienen relevancia política, pero cuando la tengan, yo creo que para el Estado, para el gobierno, va a ser muy difícil colocar sus relatos para toda la población. Va a haber una parte de la población que va a quedar fuera de los relatos del Estado. Esto es una crisis de autoridad muy fuerte también, porque los medios de comunicación lo que hacen es validar al gobierno. Si el gobierno ya no queda validado para cada vez mayores capas de la población, pues también va a sufrir una crisis de autoridad por ahí, ¿no? Entonces, y si además no cumple con sus promesas, es decir, si además por este tema de inflación no es capaz de financiarse en los mercados, pues los pensionistas ya no llegan a final de mes y hay que recortar las pensiones, o los funcionarios pues ya no viven tan bien como vivían antes, o ya no hay seguridad en las calles o cosas de ese estilo, pues no se pueden financiar todos los gastos, pues eso es una crisis de autoridad muy fuerte, ¿no? El incumplimiento de las promesas genera muchísima desconfianza. Y yo creo que ahora mismo, pues eso, 17, 18 millones de personas en España han depositado su vida en el Estado. Y si el Estado le falla, pues yo creo que también se revolverán de alguna manera contra él. Y esta pérdida de poder del Estado, que está pasando gradualmente, añadido con la crisis, con la inflación, ¿crees que va a tener un final conflictivo? ¿Va a ser un final pacífico? ¿En Estados Unidos van a ceder esa autoridad monetaria tan rápido y tan fácil a Bitcoin como si nada? Pues yo creo que esto es muy, muy complejo, ¿no? Porque son muchas variables y cada país la va a tener que afrontar de forma distinta. Entonces, yo creo que lo primero que la transición, yo te puedo decir mi posición, yo opto por la negociación. Es decir, yo creo que lo que deberíamos hacer es un nuevo contrato social, no en el sentido de una constitución, no, en el sentido de replantear los términos en los que nos organizamos políticamente. ¿Por qué? Porque para los jóvenes los incentivos a romper con la sociedad son enormes. Entonces, si no se ofrece un marco social para los jóvenes, en el momento en el que entiendan Bitcoin, y esto es algo que va a pasar antes o después, van a optar por la ruptura. O sea, es decir, si los jóvenes optan por la ruptura, estamos hablando de que la pirámide entera se cae, ¿no? Son ellos los que están sosteniendo todo el chiringuito. Y si eso pasa, yo creo que va a ser una situación dramática. Entonces, yo opto por la negociación en la que se creen nuevas jurisdicciones que permitan a estos jóvenes vivir más cómodamente, ¿no? Pensémoslo, tampoco hay que ponerse en términos demasiado abstractos, ¿no? Pensemos simplemente en que los youtubers no se tengan que exiliar a Andorra, sino que les ofrezcamos una jurisdicción más amigable y se puedan quedar en España contribuyendo de alguna manera. Entonces, si los youtubers simplemente son la avanzadilla de la sociedad que viene, pues yo creo que sería importante que los jóvenes más valiosos y que más valor generan no se tengan que ir de la sociedad, sino que se puedan quedar dentro. Pero para quedarse dentro van a exigir unas condiciones específicas, porque por la transición de la industrial a la era de la información va a ser muy fácil ganar cantidades astronómicas de dinero si estás muy especializado en algo, gracias a Internet, ¿no? Entonces, para que esa gente tenga intereses a quedarse, va a haber que ofrecerles unas condiciones muy concretas y muy adaptadas a ellos. Eso es por lo que yo creo que hay que recuperar o hay que implementar ciertas jurisdicciones privadas que les hagan cómodo, les hagan atractivo el quedarse, porque si no se van a ir a otro tipo de jurisdicciones, ¿no? Que sean más amigables para ellos, como puedan ser Andorra o otros países. Entonces, yo creo que esto es importante y en eso estoy trabajando, en mis humildes capacidades, y el que pueda ayudar, pues encantadísimo, ¿no? En cuanto a otros países, pues cada uno yo creo que lo va a vivir a su manera.
yo creo, por mencionar, ¿no? O sea, yo creo que si no se va a la negociación, se va a la ruptura social. Entonces yo creo que eso sí que es una situación mucho más problemática y en la que yo veo algunas generaciones enrocadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo dudo mucho que los pensionistas se quieran bajar 1 euro la pensión. Entonces, o simplemente que estén dispuestos a ceder en el valor de los pisos de la vivienda. Entonces, esto va a ser problemático porque al final la vivienda, por ejemplo, pues está muy condicionada a las políticas que se hacen de oferta, es decir, no se permite construir una vivienda, entonces se mantiene ahí el poder adquisitivo de estas generaciones, ¿no? Y en vez de permitir crear nueva vivienda, lo que hacen es permitir a los jóvenes endeudarse para 70 años. Y así sostienen los precios de la vivienda. Esto es un error gravísimo porque si no tienes un acceso fácil para los jóvenes a la vivienda, no vas a tener no van a tener hijos y si no tienen hijos tus pensiones sí que no se van a pagar ni de actualidad, ¿no? Pues como esta situación ya la venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pues yo creo que llegar a la siguiente pues es cuestión de tiempo. Y luego respecto de lo de Estados Unidos y Bitcoin, yo creo que no hay que entenderlo desde el punto de... O sea, Bitcoin, por ejemplo, puede reforzar a algunos bancos centrales. Yo entiendo que Bitcoin es un activo que preserva mejor valor en periodos largos de tiempo que todos sus competidores. Entonces, creo que es un activo que interesa a algunos bancos centrales, a lo mejor no ahora, pero sí dentro de un tiempo, o a lo mejor ahora les interesa comprarlo un poco de tapadillo, que sí les va a interesar, ¿no? Porque al final la solvencia es algo esencial y tener un activo que preserva valor en periodo largo de tiempo mejor que el resto también va a ser esencial. Entonces, en ese sentido, no tiene necesariamente que arruinar a países como Estados Unidos, ¿no? De hecho, yo creo que puede llegar incluso a reforzar sus monedas. El problema que veo yo de estos países es si quieres hacer frente a Bitcoin y tus empresas lo están adoptando de forma significativa, va a haber un momento en el que tengas que, y tus ciudadanos, porque estamos hablando de que Estados Unidos es un país que tiene 70 millones de personas aproximadamente tienen Bitcoin, estamos hablando de una locura, si te tienes que enfrentar a tus ciudadanos y a tus empresas, ¿qué haces? ¿No? Porque son las que en cierta manera te permiten tener esa hegemonía en el mundo. Entonces te vas a tener que elegir en cierta manera entre tu política monetaria y tus empresas y tus ciudadanos. Yo creo que los gobiernos, si tienen que elegir, eligen la política monetaria. pero claro, eso tiene consecuencias luego. Entonces, no me parece que sean bonitos los años, los próximos 10 años, pero sí que me parece que después, cuando se resuelva esta conflictividad, de alguna manera que yo todavía no sé, pues nos esperan años extraordinariamente buenos, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en cómo, por ejemplo, 25 años tan catastróficos como los que van de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, con 2 guerras brutales, inflaciones, ascensos de personajes históricos que no se habían conocido nunca en la historia de la humanidad a esa escala, ¿no? A una escala industrial. Pues bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y enseguida está todo más o menos arreglado. 5 o 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, pues parece que allí no ha pasado nada y las sociedades son más ricas que nunca en la historia. Entonces, yo a largo plazo siempre soy hiper optimista. Entonces, siempre creo que va a ser extraordinariamente bueno. Lo que me preocupa un poco es este corto plazo, ¿no? Porque estamos en una situación, pues un poco como ahora ya no, pero en 2019 yo creo que estamos un poco como en 1914. Sí. Esto es un mundo seguro, llevamos 40 años sin guerras, no hay inflaciones, no hay pandemias, no hay nada. Y de repente nos toca una pandemia y una guerra en Europa y nos dice, oye, que eso de que se acabó la historia es mentira, que aquí sigue habiendo guerras, sigue habiendo pandemias y sigue habiendo inflaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque históricamente no se ha resuelto del todo bien. Sobre todo porque yo creo que tenemos unos políticos que viven en mundos paralelos y que no tienen esto en cuenta, ¿no? Que las hiperinflaciones, las guerras y demás vienen, ¿no? Cuando los alemanes pasen frío este invierno y tengan inflación, a lo mejor dicen, uy, esto me suena. Esto me suena de haberlo estudiado en el bachillerato o en el instituto. Entonces, cuidado porque eso luego pues, trae problemas. En línea con esto, hablas también de micrópolis y de ciudades privadas, ¿no? Y pones el ejemplo de Andorra. ¿Es esto una alternativa? ¿Es esa alternativa a una competencia libre que permite que el gobierno de España, por ejemplo, se ponga las pilas porque compite contra eso? ¿Qué engloba exactamente? ¿Qué es una micrópolis? Bueno, voy a empezar a escribirlo ahora, en agosto el libro, así que te podré decir más claramente cuando vuelva.
porque es algo que estoy desarrollando, entonces todavía no lo tengo cerrado. Pero básicamente va en la línea esta que comentaba antes, ¿no? De que los jóvenes, por ejemplo, puedan tener su propia jurisdicción, pero no solo los jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que hay que recuperar, que no tiene sentido, porque cuando yo analizo esto, lo analizo dentro de un contexto que es una transición, un cambio de era, ¿no? ¿Qué cambio de era sería este? Vendría a ser el cambio de era de la sociedad industrial a la era de la información. Aquí hay un librito que se ha traído a Adolfo Contreras al español que es muy bueno, que es El individuo soberano, que analiza un poco esto, ¿no? Y lo que no tiene sentido es la producción centralizada de cosas en general, ¿no? Porque va a tener mucho más, como con Internet tenemos muy fácil casar oferta y demanda, cada vez lo que se va a demandar va a ser cosas más personalizadas. Lo que va a ser más fácil cada vez va a ser casar, hacer una oferta muy personalizada, una demanda muy personalizada. Pues vamos a poder encontrar servicios mucho más adaptados a nuestras necesidades. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estoy dando clase en una universidad en Argentina, ¿no? Claro, estoy dando online. Esto sería completamente inviable si tuviese que desplazarme físicamente allí, ¿no? Entonces, ellos necesitan un profesor que explique qué es Bitcoin. Yo se lo puedo ofrecer desde mi casa. Eso antes no se podía hacer. Entonces, es mucho más fácil casar oferta y demanda de esta manera, pero ya la forma de la universidad como un centro de producción industrial, donde van allí los alumnos físicamente y salen como salchichas por una formación concreta, ya no sería el mismo, ¿no? Estaríamos hablando de que sea una formación muchísimo más personalizada. Pues esto aplíquese a todo, es decir, a las necesidades de seguridad. ¿Por qué? Porque si, como comentaba antes, en el ámbito del ciberespacio ya no te garantiza la seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es una forma de producción centralizada, principalmente de normas, de seguridad, de un montón de cosas. Pues si él no te está garantizando esa seguridad, vas a buscar empresas de ciberseguridad que te protejan a tu empresa o que te protejan a ti, ¿no? Porque, por ejemplo, si a una empresa sufre un hackeo, un ciberataque o lo que sea, y el Estado no se lo resuelve, pues cuando pase el hackeo y lo haya solventado de alguna manera, ¿qué va a hacer lo siguiente? Contratar a una empresa de ciberseguridad para que no le vuelva a pasar. Entonces yo creo que esto es lo que hay que saber, ¿no? Como en todas las áreas se va personalizando la oferta a la demanda. Pero no solo para bien, también para mal. Quiero decir, los ataques también pueden ser mucho más personalizados. Entonces, por eso yo creo que la seguridad privada en muchos ámbitos pues va a tender a escalar mucho. Y luego, lo que tiene aquí sentido entonces, si aplicamos esta lógica, ¿no? Donde ya no tiene tanto sentido tener grandes capacidades de uso de la violencia o producción a gran escala, lo que tiene sentido es hacer una oferta muy ajustada a la demanda. Pues esto en el ámbito jurídico pues es importantísimo, porque claro, ahora mismo lo que tenemos es una producción centralizada completamente de la normativa, de todos los ámbitos legislativos. Pues lo que tiene sentido es hacer jurisdicciones adaptadas a las necesidades concretas de las personas, ¿no? Tiene mucho más sentido hacer ciudades pequeñas que tengan jurisdicciones muy concretas para personas muy concretas que se puedan trasladar allí. Entonces, como la violencia también tampoco tiene sentido hacer la producción industrial, me refiero a las fuerzas de seguridad del Estado, esta recombinación de la legislación o de la jurisdicción con la seguridad es lo que daría lugar a estas nuevas formas políticas, ¿no? Porque además, como decía antes también, que los medios de comunicación que justo están sufriendo eso, ¿no? Lo que están sufriendo es de una época en la que está centralizada la información a la sociedad, en Televisión Española, Mediaset, A3 Media y Prisa, básicamente, pasamos a una oferta completamente personalizada en función de la demanda gracias a YouTube, a Twitch. Entonces nos encontramos cómo eso también afecta a la autoridad. Entonces yo creo que la reformulación de estos elementos, de los medios de comunicación con youtubers, de la seguridad privada con empresas de seguridad privada, de jurisdicciones privadas en función de las necesidades de las personas y de la facilidad de la movilidad y de hacer portátil tu patrimonio gracias a Bitcoin, van a dar lugar a un replanteamiento de cómo funcionamos políticamente. De ahí que hable de un nuevo contrato social. Y esto, pues en principio a los estados, pues a algunos les vendrá mal y a otros les vendrá bien. ¿A quiénes les vendrá bien? A aquellos que se adapten más rápido a este cambio. ¿Por qué? Porque tener estas jurisdicciones, pues o te van a dar a ti tributo o te van a dar a ti el pago por un territorio, ¿no? Es decir, yo creo que también se van a vender territorios. Entonces, esto no es algo nuevo. Quiero decir que España ya vendió Cuba, Filipinas y Guam a Estados Unidos por 20 millones
y Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos por 6 millones de dólares. Es decir, que esto ha pasado históricamente entre estados. Lo que yo creo es que como es muy fácil ahora conseguir casa de oferta y demanda, gracias a Internet, se va a poder hacer una oferta por un territorio agregando ciudadanos a través de Internet. Es decir, por ejemplo, pensemos que 50.000 bitcoiners nos juntamos en Internet y decidimos comprar un territorio en Serbia, por ejemplo, ¿no? que tenemos por allí a alguien interesado en estos temas. Y nos deja allí organizarnos a nuestro modo, con nuestras condiciones, con nuestras normas, y nos hacemos una ciudad amurallada y ahí pues, decidimos qué hacemos y qué no hacemos. ¿No? Pues yo creo que esto cada vez va a tener más sentido. Pues ese es un poco el concepto de micrópolis, mucho más elaborado y mucho más tal, pero esa es la idea general que yo creo que hay que entender. Pues se trata de realinear los incentivos. Es que ahora los incentivos no pueden estar más desalineados. Entonces, yo creo que Bitcoin ahí sí que como supone un límite muy fuerte al Estado, pues va a ser, o sea, sin Bitcoin a mí no se me habría ocurrido toda esta transición. Por eso para mí, como decía al principio, pues fue como descubrir la pólvora para mí, ¿no? O sea, fue como, madre mía del amor hermoso, esto es lo que yo necesitaba para mis pensamientos de filosofía política, que yo no tenía ni idea de cómo organizar. Sin esto no era posible. Si tú no tienes mucho poder de negociación, no vas a ser capaz de negociar con el poder político. ¿Cómo tienes poder de negociación? Teniendo tu patrimonio en un activo que él no te puede quitar, que solo te lo puede quitar si tú se lo quieres dar. Entonces, ¿dónde tienes poder de negociación? Es cuando dices, no, yo no te voy a pagar si tú no me das unas condiciones que yo quiera. ¿Qué es lo que pasa ahora? Como no hay poder de negociación, te vas fuera. Como ahora tienes Bitcoin, no ahora, evidentemente, porque ahora la gente ni siquiera sabe lo que es, lo mente dentro del mundo cripto y tal, pero como yo creo que el conocimiento solo puede ir a más, pues vamos a ver cómo va a llegar el momento en el que la gente se va a empezar a plantear estas cosas. Sí. Bueno, y una persona que nos esté escuchando, que no sepa mucho de Bitcoin, ha oído hablar de esto, pero pensará, bueno, es como dinero para frikis o para transacciones ilegales, pero no me entero bien de qué es. Pero que ahora, escuchándote, dice, vale, quiero meterme en esto, quiero preservar mi riqueza y vivo en España. ¿Qué le recomendarías? O sea, mete todo tu dinero en Bitcoin, edúcate. ¿Cuál sería tu comentario? Pues mira, esta pregunta, gracias a Lunaticoin, ha sido resuelta básicamente, porque subió justo ayer un podcast extraordinariamente bueno, que es, no me acuerdo exactamente el título, pero más o menos es, ¿qué haría yo después de llevar 5 años estudiando Bitcoin si volviese a empezar de cero? ¿No? Entonces da como 12 pasos de qué es lo que haría. Qué bueno. Y yo, vamos, pues son 40 minutos que ojalá los hubiese tenido yo en el momento en el que empecé, ¿no? Porque yo creo que todos cometemos una cantidad de errores enormes al empezar. Sí, totalmente. Bueno, pues pondré el link en la descripción del vídeo y desde aquí un saludo a Lunaticoin. Hablé el otro día con él y que la verdad que hace un gran trabajo de entrevistador y cómo explica los temas, buenísimo. Y yo no le puedo estar más agradecido porque sin él seguramente no estaría aquí hablando. que encantadísimo. Y además es una grandísima persona. Y eso, ¿no? Entonces, yo qué recomendaría estudiar, probar muchas cosas, asegurarse de que tienes ciertos controles de privacidad y de custodia, porque si tú, o sea, cuando tenemos que pensar en estos términos, hay que pensar en los términos, por ejemplo, en los que tienes una caja fuerte en tu casa, donde vas a guardar una cantidad importante de tu dinero en oro, a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues no dejas el lingote de oro encima de la mesa del salón, ¿a que no? Te buscas un sitio más o menos escondido donde esconder una caja fuerte, que tendrá una serie de contraseñas, que tendrá una serie de cuestiones, incluso de alarmas o de cosas necesarias para asegurar tu riqueza y la de tu familia. Y además tienes que pensar también que si te pasa algo a ti, ¿cómo acceden ellos? ¿No? Entonces tienes que tener un plan de recuperación de alguna manera, un plan de herencia, cosas de ese. Pues con las claves, con la forma de generación de las claves, con todo esto igual. Es decir, hay que pensarlo en esos términos. Tengo que saber lo que estoy haciendo, tengo que saber para qué lo estoy haciendo y por eso yo creo que es muy importante tener mucho conocimiento antes para eso. Y como el tema principal de Bitcoin es la custodia de valor, es mucho más importante conocer todos estos temas de custodia que ponerte a ver temas de herramientas de gasto y cosas de ese estilo, que también son importantes, pero aquí lo principal es la custodia. ¿Por qué? Porque si cometes errores en la custodia vas a perder tu fondo. Eso es un hecho, es decir, que ha pasado de forma, no voy a decir generalizada, pero sí marginal y sí que pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado
y sobre todo conocer los ataques principales que se pueden sufrir con todo esto. Entonces, antes de meter nada, pues hacer pruebas, tienes una red paralela que es testnet para hacer todos los testeos y asegúrate de que sabes todo esto. Y sobre todo pensar en temas de privacidad. ¿Por qué? Porque la privacidad te da a ti el derecho de elegir con quién no o con quién sí revelas tus datos y tu información. Entonces, si tú te previenes ahora tomando las medidas de privacidad necesarias, en el futuro no vas a tener que lamentar no haberlas tomado antes. Entonces, comprar identificado, por ejemplo, puede suponer ataques físicos en el futuro, porque tú le estás diciendo a un exchange tu dirección, le das una foto de tu cara, le dices la cantidad de Bitcoin que has comprado con él. Si eso termina acabando en el mercado negro, vas a ser objeto de ataques si es una cantidad significativa. Entonces, esto hay que ser precavido. Entonces, es interesante ver las posibilidades de comprar sin identificar. Bueno, y me gustaría preguntarte también sobre Ethereum brevemente. ¿Qué te parece todo esto del merge, de ahora pasar a Proof of Stake? El único argumento, desde mi punto de vista, que veo a favor de Ethereum, hombre, me parece un súper buen experimento y creo que tiene que haber experimentos en el sistema, en el ecosistema. Pero el mayor argumento a favor sería el ecosistema que ha creado, o sea, un poco NFTs, ICOs, bueno, una serie de comunidad y de programadores que yo creo que eso es lo mejor que tiene. ¿Qué es lo que creo yo que tiene Ethereum? Pues ser un activo financiero que ha conseguido generar una serie de expectativas respecto a ese activo financiero. Entonces su valor va a depender de que sea capaz de cumplir con esas expectativas o no. Como una empresa. Como una empresa, ¿sabes? Exacto. Entonces, ¿lo ha cumplido más o menos ahora? Pues bueno, pues ha permitido el desarrollo de NFTs y a mucha gente le ha ido muy bien. Entonces, pues de momento ha ido cumpliendo determinadas expectativas. ¿Las seguirá cumpliendo en el futuro? O sea, pues son unas expectativas extraordinariamente altas que va a tener muy difícil de mantener. Soy más partidario de esta segunda opción, ¿no? Es decir, que es un activo financiero, pero que además no es el mejor de los activos financieros. Es decir, para tener además un saldo de tesorería allí. Porque cuando nos interesa todo esto, nos interesan por temas de realizar smart contracts o cosas de este estilo. Entonces, no tiene sentido tener grandes saldos de tesorería en algo cuya utilidad es hacer smart contracts. Tiene sentido tener tus grandes saldos de tesorería en un activo que reduce los costes de transacción en frente a un montón de alternativas como bienes inmuebles, oro, arte, deuda pública y demás, y además está diseñado específicamente para eso y donde su única utilidad es atesorar valor con el menor deterioro posible o con los menores costes de custodia posible. Y esa alternativa es Bitcoin. Entonces, si Ethereum se revalorizará o no en el futuro, pues seguramente sí, sobre todo mucha gente por especulación de será el segundo Bitcoin y cosas de ese estilo, ni siquiera entrando ya a qué es, ni a qué proyecto es, ni a qué nada es, ¿no? Y se revalorizará más o menos en función de lo que tenga, de las expectativas que tengan en el precio. Ahora, ¿a largo plazo va a ser muy sostenible? Pues no sé cuánto la gente va a aguantar ahí. Totalmente. Bueno, en línea con una cosa que has dicho antes sobre que Bitcoin es patrimonio, ¿no? Es una realidad. Hay unos artículos muy buenos de un Bitcoiner también anónimo que se llama DareGG y que compara Bitcoin con un organismo vivo, ¿no? Y argumenta por qué Bitcoin es un organismo vivo, porque cumple con una serie de requisitos muy interesantes, te lo pasaré. Bueno, pasando a preguntas un poco más personales, Leos TV tiene un componente de motivación y de inspiración. Me gustaría que cuentes un libro que te hayas leído últimamente que recomiendes, ¿no? Aparte del tuyo, obviamente, de filosofía de Bitcoin, que por cierto me lo he leído y me parece súper interesante, corto, para alguien que está empezando a entender qué es y resume un poco los puntos fundamentales, así que enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Yo en cuanto a libros que recomiendo, yo siempre suelo recomendar los mismos, ¿no? A mí el Gorgias de Platón me parece extraordinario. El Banquete también. Platón es un escritor extraordinario. De hecho, el Banquete lo he releído hace muy poco. Pero si tuviese que recomendar un librito, que ya no es tan librito, es un librazo, sería el de Stefan Zweig, del mundo de ayer, ¿no? Que yo creo que estamos en una situación bastante similar a esa y él te va a dar una perspectiva de cómo lo vivió él, ¿no? Una persona que se cría en una familia adinerada del Imperio Austrohúngaro y es judío además, y él se cree que tiene su vida completamente resuelta de joven, y el disparo al heredero
detona el imperio, crea una Primera Guerra Mundial, una superinflación, ve el ascenso de Mussolini, el ascenso de Hitler, el ascenso de Stalin, la hiperinflación de Weimar, la Segunda Guerra Mundial. Y él se termina pegando un tiro en Brasil en el 43, en el 42. Si hubiese aguantado un poquito más, habría sido suficiente, ¿no? Entonces, el hecho de esto el hecho de por qué recomiendo este libro es porque el coste de prepararse para un escenario así es muy, muy, muy bajo, porque simplemente requiere formarse en determinadas cuestiones, tener preparados determinados medios y no prepararse para ese escenario tiene un coste descomunal. Y la segunda cuestión es que aunque en el corto y medio plazo tengamos las perspectivas de futuro muy malas o muy negativas, eso no nos debe hacer perder el ánimo, sino que enseguida, en el momento menos pensado, se puede dar la vuelta a todo y que vivamos un crecimiento como nunca ha conocido la historia de la humanidad, ¿no? Y yo creo que así va a ser. Entonces, sobre todo eso, que a largo plazo ser muy optimistas, porque ahora hay una cosa que no había antes, y es que podemos monetizar el conocimiento. Entonces, antes era muy, muy difícil monetizar lo que aprendías. Ahora es muy, muy, muy fácil monetizar. Pues yo creo que eso va a cambiar los incentivos completamente y va a crear una era del conocimiento brutal, donde cada vez más gente va a tratar de aprender más y va a tratar de enseñar más a los demás y eso va a tirar hacia arriba entero a las sociedades políticas y económicas, ¿no? Pero un crecimiento del conocimiento no va acompañado de un crecimiento de la virtud. Entonces, la tercera lección del libro básicamente sería esa. Así que también hay que trabajar mucho en los temas de la virtud y del bien. Así que yo creo que son las tres lecciones que se pueden extraer de ese libro y yo creo que por eso es muy importante. Qué bueno. ¿Quién es tu referente en la vida? Pues no sé, tampoco es que tenga yo aquí muchos referentes. Puedo tener algunos intelectuales, otros de virtudes, otros de determinadas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, no sé, pues estoy muy agradecido a un profesor mío de filosofía del instituto. Pero vamos. ¿Por qué? ¿Por qué especialmente ese profesor? Bueno, porque él fue el que me animó a estudiar. Yo era muy mal estudiante y bueno, es un profesor extraordinario que sabe un montón de idiomas, es extraordinariamente inteligente, sigo manteniendo mucha relación con él. Y sin él, pues yo no habría estudiado filosofía, no habría estudiado filosofía y derecho, no sabría un montón de cosas que sé ahora y porque siempre tuvo una actitud extraordinariamente buena, ¿no? Porque al final, pues tienes que pensar que un profesor de instituto pues está acostumbrado a hablar con chavales que normalmente en su mayoría son imbéciles completamente. Entonces, tener una paciencia siendo una persona con unos conocimientos tan enormes de acompañar a alguien durante 15 años, prácticamente de aprendizaje, pues es extraordinariamente loable y yo no le puedo estar más agradecido tampoco. Ahora tengo pues, un montón de amigos también, que cada uno pues, en sus cosas es un ejemplo y un referente. Entonces, vamos, yo encantado, pero vamos, tampoco es que tenga a nadie en la cabeza cuando me lo pongo. Qué bueno. ¿Qué piensas de la religión y del sentido de la vida? Pues hombre, yo creo que es importantísimo, ¿no? Vamos, yo soy católico, por ejemplo, y yo creo que es importantísimo tener claros los principios del bien y del mal. Entonces, si uno no se para reflexionar sobre si el bien y el mal existen, ¿no? Puede parecer una pregunta muy ingenua, ¿no? Pero en cuanto empiezas a reflexionar sobre ello, te da muchos quebraderos de cabeza. Entonces, si empiezas a pensar si el bien y el mal son relativos, pues ya no estaríamos hablando del bien y del mal, ¿no? Es decir, si somos los humanos los que determinamos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, pues ya es problemático, porque podríamos decir que nos hace bien algo que realmente nos está haciendo mal. Uh-huh. Entonces, pronto yo creo que cuando se empieza a hacer este tipo de reflexiones, que tampoco trato de dejarlas aquí zanjadas, ¿no? Nos damos cuenta de que precisamente no somos nosotros los que determinamos qué está bien y qué está mal. Y empiezas a curiosear un poco, ¿no? Y precisamente ese es el pecado original, ¿no? Cuando en el relato del Génesis de la Biblia lo que te encuentras es ¿cuál es el pecado original? El probar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el que sea el hombre que es capaz de saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces,
la tentación siempre es a creernos que nosotros somos capaces de determinar qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por eso le dice la serpiente, seréis como dioses, ¿no? Si coméis del árbol seréis como dioses. ¿Por qué? Porque determinaréis lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Ese es el pecado. Entonces yo creo que eso en el ámbito político se ha trasladado a la soberanía y que la soberanía básicamente sería la capacidad para determinar lo que está bien y lo que está mal. Se trasladó al monarca en su momento y fue, pues por ejemplo, para poner un caso muy muy concreto, ¿no? Enrique VIII pues, consideraba que no estaba mal divorciarse, el Papa se lo negó completamente, ¿no? Y pues él lo que dijo fue, pues yo me convierto en soberano y yo rompo con la Iglesia y decido yo a partir de ahora lo que está bien y lo que está mal y me permite a mí mismo divorciar. Pues yo creo que esa es la idea de la soberanía principalmente y eso es lo que se traslada primero al reino y después al Estado. Entonces el que controla el Estado, por así decir, es el que es capaz de determinar lo que está bien y lo que está mal. En la Revolución Francesa precisamente lo que se hereda es eso, ¿no? El derecho del conjunto de ciudadanos a determinar lo que está bien y lo que está mal. Y yo creo que ahí es donde hemos seguido, ¿no? Y como ahora estamos en la crisis del Estado, lo que creo que puede suceder ahora es que los individuos se crean soberanos. Se crean que son los individuos los que son capaces de determinar lo que está bien y lo que está mal. Eso pues, puede traer también una cantidad de desastres. Entonces, yo soy muy crítico con el sintagma soberanía individual, a pesar de que el libro que lleva tal título me gusta mucho. Qué bueno. ¿Qué hace que te levantes por las mañanas? ¿Qué te motiva? ¿Qué te apasiona en tu día a día? Pues yo tengo la suerte de levantarme muy temprano siempre, sí siempre, porque tengo el hábito bastante constituido de levantarme a la mañana. No me pongo alarmas ni nada, ¿no? ¿Y a qué hora te duermes? Pues depende mucho, ¿no? Porque, a ver, yo me suelo levantar a las 5 de la mañana, pero, por ejemplo, si termino a las 3 de la mañana de hacer algo, pues es lo que hay. O sea, tampoco me voy a levantar a las 5 de la mañana al día siguiente porque sí, ¿no? Pero en general me suelo ir a dormir bastante pronto. Mi hábito histórico más o menos es irme a dormir a las 10:30, una cosa así, 11 como muy tarde, incluso si puedo irme a dormir un poquito antes mejor. Y a las 5 de la mañana empezar a levantarme, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, yo bebo mucho de YouTube, o sea, yo me paso el día conectado a... Pero claro, la gente escucha YouTube y parece como que es una cosa menor, ¿no? Pues mira, yo he estudiado 2 carreras y un máster bastante duros y yo donde he aprendido es en YouTube, o sea, que hay que dejarse el estigma Totalmente, de que totalmente. no es YouTube, porque aquí tienes clases de personas extraordinariamente buenas y contenido gratuito enorme, ¿no? Entonces, yo básicamente lo que hago, soy un consumidor nato de YouTube y también leo, pero no me gusta leer. Es decir, leo porque creo que son 2 formas de acceso al conocimiento distintas. Por un lado tienes YouTube y con YouTube lo que tienes es una lluvia fina que va calando y por otro lado tienes la lectura que es una precisión del conocimiento. Es decir, con YouTube lo que es muy complicado, si solo bebes de YouTube, es tener conocimiento preciso. Y eso te lo aporta, o a mi juicio te lo aporta, el estudio y la lectura. A mí no me gusta leer, siendo muy claro, ¿no? Lo que pasa es que como creo que vamos a una era del conocimiento, el conocimiento cada vez va a ser muchísimo más valorado, pues la combinación de las dos a mí me parece que me va a dar una ventaja competitiva enorme, ¿no? Porque por un lado vas a tener una lluvia fina muy generalizada por todo este conocimiento de YouTube y por otro lado vas a ir precisando el conocimiento gracias a la red. Entonces cada vez puedes conocer muchísimo más. Entonces, yo trato de ser un ejemplo de lo que digo, ¿no? Si creo que lo importante de esta era va a ser el conocimiento, pues trato de adquirir todo lo que puedo y trato de difundirlo también y de ganarme la vida de esa manera, ¿no? Pues, al final es lo que trato de hacer. Qué bueno. Bueno, y por último, ¿cómo pueden seguirte la gente? Pues tienen principalmente mi Twitter, que es Álvaro _D, solo una D, no de María, y ahí me pueden encontrar y seguirme sin problema. Perfecto. Sí, lo pondré en la descripción del vídeo también. Pues Álvaro, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, el placer ha sido mío, así que muchísimas gracias a ti. Ha sido una entrevista, yo creo, magnífica, así que enhorabuena también por la parte que te toca. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por escuchar este vídeo. Si te ha gustado, por favor suscribe y dale a thumbs up.